momento raro que ahora un speech y no... ¿Quieres empezar, joder? Un minuto de silencio para comandante. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra asistencia. De verdad, lo agradecemos mucho. Hoy en día, un martes por la tarde, con la que está cayendo, con el frío, con el tal, con el cual, que tengáis la deferencia de venir a nuestras tertulias, pues es de agradecer. De verdad, lo decimos de corazón. No es broma ni mucho menos. Efectivamente. Entramos directamente a comentaros, bueno, la tertulia de hoy, de Avance Social. El título de la tertulia, Donald Trump, el nuevo César. Euforia e indignación en Europa. ¿Justificadas? ¿Se abre un escenario nuevo en las relaciones transatlánticas? ¿Qué intereses pueden peligrar y cuáles verse favorecidos? Este es el título y, como sabéis, añadimos una serie de sumarios, ¿verdad?, a la tertulia. Os voy a leer rápidamente quién es Gustavo Morales, aunque muchos de vosotros le conocéis sobradamente, pero siempre es bueno presentar a la persona que hace la presentación. Gustavo Morales es periodista, especialista en cuestiones de integrismo y geoestrategia militar. Ha sido redactor jefe de la revista Defensa, redactor jefe de la revista MC, director del periódico C, subdirector y director del diario Ya, comentarista de Radio Intercontinental IMF, escribió como corresponsal desde Al-Amará y Bagdad, Irak, sobre la guerra irano-iraquí desde 1980 hasta el 88. Fue observador del alto el fuego en Irán, fue director adjunto del periódico El Rotativo de la Universidad CEU San Pablo, analista militar de la BBC y adjunto a la dirección de la revista Warhead. Actualmente es periodista en Hispan TV. Está en posesión de 2 órdenes al mérito, el premio de periodismo a Carlos V y la Palma de Plata. Aparte de todo esto, Gustavo Morales, José María, es nuestro amigo, colabora mucho con nosotros, ha estado en diferentes conferencias, tertulias, y yo lo que voy a hacer ya es callarme y pasarle ya la palabra a él, mucho más interesante. Adelante, Gustavo. Como le he dicho a mi hermano, iba a empezar diciendo, quería decir yo que me lo he dicho ya, aunque sí se haya dicho. Se ha hablado mucho del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posesión en enero en su cargo. Donald Trump es un outsider de la política, es una persona ajena a lo que es la política habitual. Es un niño rico, que nació hijo de un padre rico, de origen alemán, casado con una escocesa. Estudió temas de economía en las mejores universidades de Estados Unidos y comenzó ya muy joven a hacerse cargo de una fortuna familiar que entonces estaba cifrada en $300 millones. Actualmente esa fortuna añade un cero y es de $3.000 millones. Durante las elecciones se ha pagado de su bolsillo su campaña. No ha tenido un currículum muy limpio. Donald Trump realizó negocios con el padre del actual presidente argentino, con Macri, y le arruinó. Le pidió dinero y no se lo devolvió jamás. El presidente argentino Macri, cuando supo de su elección, lo primero que comentó fue este hecho. Segundo, Donald Trump ha tenido muy buenas relaciones con la Cosa Nostra, con la mafia, porque para construir los edificios que debía construir tenía que enfrentarse con los sindicatos norteamericanos. Los sindicatos norteamericanos, especialmente la construcción y el transporte, están controlados por lo que ahora se llama italoamericanos. Con lo cual pagaba el cemento muchísimo más caro a determinadas fábricas, a cambio los sindicatos le garantizaban que en ninguna de sus obras se produciría jamás un incidente laboral y un incidente sindical. Ambas partes cumplieron con su palabra. Donald Trump era un joven muy próximo a las posiciones del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que se casó 3 veces, la primera con una estadounidense, la segunda con una checa y la tercera a la que ya conocemos, que habla 6 idiomas, probablemente será su traductora en su periplo imperial, que comenzará el año que viene. Pero Donald Trump no es un capitalista financiero al uso. Donald Trump es un capitalista industrial. Y hay una gran diferencia entre unos y otros. Donald Trump odia a los bancos y odia a los banqueros. No ha conseguido créditos de los bancos
o los ha conseguido como su sosías en España, que sería Gil y Gil, que sabéis que en una ocasión pidió un crédito para un edificio, Donald Trump también lo hizo, un crédito, cuando le dieron el crédito contra la obra, Gil en su país y Trump en el suyo dijeron ya se pueden quedar con los edificios que he puesto como garantía porque con este crédito acabo de venderlos. No es un hombre de negocios al uso, o sí, a saber con qué son los hombres de negocio. Donald Trump, cuando se presenta al principio de toda la campaña electoral, hay 8 candidatos. El candidato más probable que tiene el Partido Republicano, que se ve sorprendido con la aparición de Trump, que venía de las filas demócratas, es Ted Cruz, un predicador norteamericano, además de origen hispano, lo cual le daba una acción. Sin embargo, acabó barriendo, acabando siendo proclamado candidato del Partido Republicano cuando hacía un discurso realmente inédito. Un discurso que era absolutamente incorrecto, no tenía nada de políticamente correcto, un discurso que evitaba en lo que en Estados Unidos se llama el voto flotante, y aquí llamaríamos el voto de centro, un discurso no moderado en ninguna parte. La única cadena que le apoyó, que fue la Fox, en las entrevistas que le hacía para intentar moderar, le hacía una serie determinada de preguntas y él se radicalizaba aún más. Cuando le preguntaban por casos de acoso, decía que era una pena que aquella señorita no se hubiera puesto de rodillas ante él, que no intentó en ningún caso moderarse. Pero todo el resto de Estados Unidos, la banca, Wall Street, los medios de comunicación de masas, los propios partidos, incluso poderosos republicanos como Colin Powell, que había sido jefe del Estado Mayor norteamericano y ministro de Defensa, lo que aquí llaman secretario de Defensa, se pusieron al lado de la nueva candidata de Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía todos los ases en la manga, absolutamente todos. Tenía el apoyo no solo interno del establishment de Estados Unidos, sino tenía el apoyo externo, es decir, gran parte del capital que se utilizó en su campaña electoral procedía de Arabia Saudí. Un 20% de la campaña fue pagado por la Casa de Saud. Y otra parte de ese capital procedía del poderoso lobby hebreo o israelí que existe dentro también de Estados Unidos. Donald Trump lanzó un mensaje a la América Central, lanzó un mensaje a la América que nosotros no estamos acostumbrados a conocer. Nosotros sabemos de Estados Unidos por el cine, por la televisión, y sabemos de la costa este de Estados Unidos, sabemos de Nueva York, sabemos de Boston, sabemos de la costa oeste, sabemos de San Francisco, sabemos de California, pero no sabemos lo que ocurre en los estados centrales. Y los estados centrales de la Unión están compuestos por millones de Homer Simpson, para los cuales el mensaje de Donald Trump les llegaba. Un Homer Simpson que no tenía esperanza de que sus hijos pudieran ir a la universidad porque no tenía suficiente dinero para enviarlos a la universidad. Un Homer Simpson que sabía que no tenía trabajo y que su trabajo cada vez iba siendo menos valorado. Un Homer Simpson que estaba compitiendo con millones de migrantes que estaban llegando y estaban abaratando los puestos de trabajo, como ocurrió en Sudáfrica, y así nació el apartheid. Comienzan a llegar millones de migrantes que comienzan a trabajar muy por debajo de los estándares de pago habituales, con lo cual se empieza a contratar extranjeros y si los nacionales quieren contratar tienen que competir con esos bajos salarios. Está ocurriendo en Alemania. En Alemania los poderosos sindicatos alemanes que habían logrado un mínimo de 70 marcos en su momento por hora, vieron como los inmigrantes empezaban a trabajar por €1,50 la hora. Y en algunos casos por menos. De ahí la gran bienvenida que se está produciendo en la Europa Central a esos emigrantes. Bien, eso también ocurría en Estados Unidos con una enorme masa de latinoamericanos, de sudamericanos procedentes especialmente de México y de lo que es la América Central. Los barrios estaban cambiando, los barrios estaban volviendo peligrosos. Las maras, las pandillas iban apoderándose de grandes zonas donde viven los trabajadores, evidentemente no de Wall Street, evidentemente no de las zonas residenciales que cuentan con seguridad propia, y iban cambiando los barrios. Iban haciendo que Homer Simpson se tuviera que encerrar en su casa y que si salía era para las reuniones de la Asociación Nacional del Rifle. No salía para otra cosa. Y de repente llega un caballero que se hace tirar del pelo para que se sepa que su cabeza no es un peluquín, que lanza un mensaje absolutamente renovador para los norteamericanos, que les habla de la grandeza pasada, que les habla de los años 60 y 70, que les habla de recuperar la fuerza de Estados Unidos, que les habla de recuperar a Estados Unidos como un país que es el capitán de la libertad, pero no esta vez para
extrapolarla, no para llevarla fuera. Los norteamericanos no saben nada del peligro de una guerra con Rusia. Los estadounidenses no saben nada de la guerra en Siria. Los periódicos norteamericanos, los más importantes de ellos, dedican 2 o 3 páginas a lo sumo a la política internacional. Lo que estaba contándole Hillary Clinton, para ellos eran temas que no les importaban. Ellos querían hablar de economía, ellos querían hablar de trabajo, ellos querían hablar de asuntos sociales, ellos querían hablar de barrio, ellos querían bancos como los de antes, no bancos poderosos financieros que hacían bonos basura, sino bancos que daban créditos a los agricultores para comprarse un tractor Black Deere nuevo, o hacerse un nuevo molino, o hacer trabajos en sus fincas. Por lo tanto, de repente el pueblo estadounidense se encuentra ante un tipo que les lanza un mensaje absolutamente clarificador, un mensaje machista, un mensaje homófobo, un mensaje anti-inmigración, un mensaje de recuperar el puesto del hombre blanco en la sociedad, un mensaje absolutamente opuesto a todos los que habían venido a recibir. Y esa gente que había llevado al poder al presidente Barack Hussein Obama, vota, y en esta ocasión vota por Donald Trump, ante la sorpresa de todo el planeta. Y Donald Trump no promete lanzar a Estados Unidos fuera de sus fronteras. Como buen republicano hace lo que han hecho los republicanos, con la excepción de Bush, a lo largo de toda su historia, y es ser aislacionistas, encerrarse en Estados Unidos, traer los ejércitos que tiene distribuidos por el mundo a Estados Unidos, aumentar los presupuestos de defensa, pero no enviar el ejército a todas partes. Los demócratas habitualmente, tradicionalmente, han hecho todo lo contrario. Reducen los presupuestos de defensa de norteamericanos, pero llevan el ejército a todas partes, a Afganistán, a Irak, a Siria, lo hacen intervenir en Libia, lo hacen intervenir en Somalia, los llevan de derrota en derrota hasta la victoria final. Donald Trump denuncia la deslocalización de las empresas. Dice que por qué las empresas norteamericanas tienen que irse a producir fuera para bajar los salarios y dejar a ciudades como Detroit o a pueblos como Fleet absolutamente abandonados, convertidos en nada, convertidos en enormes centros de parado donde la gente apenas vive de una subvención que para los norteamericanos es insultante. Recordáis todos la historia del tipo que fundó Kentucky Fried Chicken. El tipo que fundó Kentucky Fried Chicken es un tipo que hasta los 64 años fue marinero, camarero, cocinero. La primera vez que recibió a los 64 años un cheque del gobierno, dijo: yo no sirvo para nada. Y el gobierno me lo demuestra porque me da dinero para poder alimentarme. Pues yo no quiero eso. Se puso a freír pollo a los 64 años y ustedes ya saben la cantidad de Kentucky Fried Chicken que hay en el planeta. El sueño americano entonces no se acaba a los 64 años. Y eso vino a decirlo Donald Trump. Lo vino a decir además en unas elecciones muy curiosas donde la mayor parte de los candidatos son ya septuagenarios. Ocurre lo contrario de lo que ocurría anteriormente. Anteriormente los Estados Unidos tenían presidentes relativamente jóvenes. Estoy pensando en Kennedy. Y mientras que los soviéticos tenían presidentes bastante talluditos, por eso les duraban tan poco. Estoy pensando en Khrushchev, Brezhnev. Bien, en este caso se ha producido así. Donald Trump denuncia también 2 tratados. Denuncia el tratado por el cual Estados Unidos pensaba aislar a China, el Tratado del Pacífico, planeado por Obama para dar la hegemonía a Japón y cerrar todo el resto del Pacífico para que los chinos se vieran aislados, y denuncia también el Tratado Europeo, el TTIP. Y lo denuncia fundamentalmente porque los estándares europeos y los estándares norteamericanos son diferentes. Aquí se denunciaban porque pensábamos que iban a imponer los estándares norteamericanos, pero es que los norteamericanos tendrían que ceder en algo y aceptar los estándares europeos, y no estaban dispuestos a ello. Fundamentalmente en Europa hay que comprobar que un producto no hace daño antes de poder comercializarlo. En Estados Unidos se comercializa un producto y si hace daño se retira. Parece una cosa muy simple, pero es muy importante. Aquí reina la prudencia y la previsión. En Estados Unidos reina la reacción. Todo sale al mercado. Si hace daño lo quitaremos, a partir de X muertos. En Europa no. En Europa tú tienes que demostrar que no va a haber X muertos antes de lanzar el producto. Con eso, lógicamente, parece que se produce una liberación a China, pero recordemos, Donald Trump ha dicho no a la globalización. Donald Trump ha pedido el regreso de todos a Estados Unidos. Eso también es un no a China. Eso es un no a la globalización. Eso es volver a lo que Estados Unidos era antes de la Segunda Guerra Mundial. Un país que se ocupaba más que nada de sus propios asuntos, de echarnos a los españoles de sus cercanías en el 1898, pero para salir muy poco. Para ellos su patio trasero, evidentemente, era América.
ya lo dijo Monroe en la doctrina, que América para los americanos, y no se refería exclusivamente a Estados Unidos. Su victoria va a reflejar un cambio bastante importante en la política internacional de lo que ha sido el imperio hasta ahora. ¿Y por qué? Uno de los primeros que ha sido recibido, ya elegido, ha sido Farage, el líder del Brexit en el Reino Unido. Una de las primeras llamadas que ha hecho su jefe de campaña ha sido a la joven Le Pen en Europa, no Hollande. Están lanzando una serie de mensajes que enlazan con lo que son los pueblos identitarios, que son los movimientos identitarios que están teniendo lugar en Europa. Nosotros vivimos cerrados en nuestro círculo, vosotros haced lo mismo en el vuestro. También ha hablado, y eso ha sido muy escandaloso, de México, pero es que recordemos que México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos, después de Canadá y de China. México es el tercer socio comercial. Y la balanza está a favor de México, no está a favor de los Estados Unidos. Es decir, es México quien exporta fundamentalmente a Estados Unidos y no Estados Unidos hacia México. Y México no solo exporta bienes y productos y servicios, México exporta fundamentalmente población. Sí, México está lanzando millones de personas a través de un muro que ha sido construido en su mayor parte por el presidente Clinton, es decir, por el marido de Hillary, que denunciaba por querer levantar ese muro. 1.600 kilómetros de ese muro fueron levantados con Clinton. Y les denunciaban también porque pretendía y pretende expulsar a todos los extranjeros ilegales o a aquellos que cometan un solo delito. Serán deportados. Eso es lo que está haciendo el presidente Barack Hussein Obama con 2.600.000 extranjeros que han sido expulsados de Estados Unidos. La mayor cantidad de extranjeros expulsados desde hace 30 años, incluyendo al presidente Ronald Reagan. Llega este caballero al poder, la bolsa se hunde, el peso mexicano se degrada, cae a los niveles mínimos en su historia. Todo lo que es la banca, todo lo que es el poder financiero del mundo se pone a temblar. Las cancillerías europeas comienzan a hacer sonar los teléfonos unos con otros. Barack Hussein Obama se va de viaje para decirle a Angela Merkel que intente continuar su obra en Europa. Y todo el mundo está a la atenta espera. Y la espera ya ha comenzado a tener cifras. Donald Trump le ha dicho a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que Estados Unidos ha pagado la seguridad de Alemania desde 1945. Que ha permitido que los alemanes no se gastaran dinero en defensa porque se lo estaban pagando cientos de miles de soldados norteamericanos y su correspondiente equipo desplegados en Alemania. El mismo mensaje que se ha lanzado a otros pueblos de la zona. Donald Trump le ha puesto un precio a esto. Ha dicho a la OTAN que tiene que poner 82.000 millones de dólares para poder continuar la Alianza Atlántica. Estados Unidos no lo va a poner más. Por cierto, de esos 82.000 millones de dólares, 11.000 millones nos corresponden a nosotros, los españoles. Que jamás hemos llegado a poner un 2% del PIB como se supone que ponemos todos los países dentro de la OTAN. Por cierto, Francia tampoco lo hace. Donald Trump en Siria está a favor de destruir al Estado Islámico, está a favor de destruir al ISIS. Donald Trump tiene un gran aliado y su victoria, creo que el segundo lugar del mundo donde fue más celebrada fue en Rusia. El presidente Putin lanzó las campanas al vuelo, campanas ortodoxas por supuesto, y en Arabia Saudí se cubrieron de luto porque Donald Trump también ha hablado de Arabia Saudí y Donald Trump también ha hablado de Japón y ha dicho que se acabó lo que se daba, que se acabó la ayuda militar a Japón y que se acabó el apoyo irrestricto a una monarquía como la Casa de Saud, que tiene dos cosas que no pueden estar en las mismas manos. Por un lado, los santos lugares del Islam y por otro lado, las mayores reservas de petróleo del mundo. Y eso que Estados Unidos, después de la guerra de Irak, se ha convertido, cosa que no era de la Segunda Guerra Mundial, en exportador de petróleo después de llevar varias décadas siendo importador. A ver si logro pasar la página. Donald Trump también va a acabar con las dos cosas principales que el otro día le preguntaron al presidente Barack Hussein Obama. Dijo que su legado era el acuerdo con Irán y la revisión del acuerdo con Cuba. Donald Trump ha dicho que va a acabar con la revisión del acuerdo con Cuba y que va a acabar con el acuerdo con Irán. Mientras todo el mundo se ha llenado de pena y de tristeza la muerte de Fidel Castro, que durante un solo periodo de gobierno no ha logrado hacer las reformas que podía porque solo ha estado un periodo de gobierno, desde el 59 hasta ahora. Claro. No, Trump ha dicho que era un dictador, que se alegra que se haya muerto, que era un asesino. Y a Irán le ha dicho que no hay acuerdo, porque está convencido de que ellos siguen desarrollando un programa nuclear propio y que por lo tanto volverá al embargo y volverá a las sanciones.
cosa que ha sentado muy bien en el Estado de Israel, evidentemente, que será uno de los beneficiados. Pero no porque Donald Trump sea especialmente pro-israelí, que lo es, sino porque también lo era Hillary Clinton, y también lo han sido todos los presidentes de Estados Unidos. Hubo una excepción, Nixon, que amenazó al Estado de Israel con reducir la ayuda y con negarse a poner más vetos en Naciones Unidas. Y miren ustedes qué casualidad que Nixon le descubrieron el Watergate, cosa que no había hecho nadie hasta ahora, espiar al enemigo, y le quitaron de presidente. Le hicieron un impeachment, eso que ahora llaman en Brasil golpe de Estado, cuando se lo aplican a ellos. El equipo que está rodeando a Donald Trump no es precisamente una banda de jóvenes entusiastas. Lo más joven y lo más entusiasta es su jefe de campaña, que escribe publicaciones bastante cercanas a las 3Ks, al Ku Klux Klan. Y ha empezado a elegir, y ha elegido como primero a Kathleen McFarland como consejera adjunta de Seguridad Nacional, una mujer que trabajó a las órdenes de alguien tan pacifista como Henry Kissinger en el gobierno de Ronald Reagan. Luego ha elegido como consejero de Seguridad Nacional al teniente general Mike Flynn. Le gustan mucho los generales, es un John Wayne eligiendo. Y también el general de los marines, James Mattis, conocido como Perro Loco, ha sido elegido para ser ministro de Defensa, es decir, lo que es allí secretario de Defensa. Bien, Mattis es un hombre con una trayectoria muy clarita. Entre el 2010 y el 2013 estuvo a cargo del Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que incluye esa región que va desde Egipto a Pakistán, vamos, un sitio pacífico. Y han mantenido en distintas ocasiones discrepancias, por eso fue destituido, con el presidente Obama por su posición ante Irán, él quería la guerra, y por la falta de recursos militares que había en Afganistán. Intervino en ambas guerras, en Irak y en Afganistán. La Secretaría de Estado va a ser para el republicano Mitt Romney. Romney fue el anterior candidato a presidente que perdió ante Barack Obama. Los americanos son muy majos en eso de coger a un rival y ponerlo a ser un cargo. Vimos con lo que pasó a Hillary Clinton con Barack Obama. Y Romney había dicho exactamente de Trump que será el presidente más peligroso y que si ganase podrá sumir al país en una recesión. Y me temo, dice textualmente, que lo que respecta a política exterior no es muy listo. Por supuesto, Mitt Romney ha aceptado el cargo que le ha propuesto Donald Trump. Entonces, nos queda plantearnos lo siguiente. Un presidente de los Estados Unidos no es un señor César todopoderoso, como no era ni siquiera el César. Es un señor que tiene un espacio para moverse. Puede trabajar mucho pegado a la izquierda o mucho pegado a la derecha, pero es un espacio para moverse. Un espacio que delimita el Pentágono, que delimita los lobbies norteamericanos, que delimita las cámaras, el Congreso y el Senado. Y ese es el espacio que tiene. Lógicamente tiene enfrente a gente muy importante, tiene frente a todo Wall Street, tiene frente a lo que es el capitalismo financiero, y tiene frente a lo que es a George Soros, que es el máximo representante del capitalismo financiero, que es el que ha estado financiando todos estos disturbios que han tenido lugar en las ciudades norteamericanas después de la votación. Incluso el nuevo recuento de votos que se está realizando ahora a petición de la candidata Sandía, la candidata ecologista que se ha presentado también a estas elecciones, porque es verde por fuera y roja por dentro. Ese margen de movimiento también tiene otra limitación. Esa limitación yo la llamo el efecto Lee Oswald. Cuando un presidente se sale demasiado de esos márgenes, se le aplica el efecto tejano, es decir, lo que se llama saturnosis o intoxicación por plomo. Este puede ser el futuro de Donald Trump, pero plantea un escenario muy interesante, un escenario en que Europa va a ser absolutamente despreciada por las alianzas prioritarias que va a tener con Estados Unidos y con nación, es decir, no se va a liar con Europa, a lo mejor se alía con Francia cuando gane Le Pen, no se va a liar con Europa, se alía con la Inglaterra del Brexit, no se va a liar con Europa, se puede aliar con Italia, según quien sea, si vuelve el Cavalieri de candidato y gana las elecciones. Donald Trump se va a apoyar en Rusia para acabar con la guerra en Siria, va a hacer una recesión sobre los Estados Unidos, va a cerrar de nuevo el país y va a aplicar una política absolutamente republicana de la que no conocíamos desde hace muchos años, pero también va a aplicar una política progresista muy parecida a la que aplicó Roosevelt durante el New Deal. Va a asegurar los trabajos, va a garantizar un salario mínimo, va a cambiar, pero no a destruir el Obamacare, para que le llegue a la gente que, en vez de llegarle a las maras salvadoreñas, le llegue a los trabajadores agrícolas, para que en vez de llegar a la gente que vive en las ciudades, le llegue a la gente que vive en el campo. Va a devolver los incentivos a las empresas norteamericanas, va a reindustrializar Detroit, va a impulsar la industria del automóvil. Eso puede ser
de nuevo el renacimiento de una potencia que tenía los pies de barro. Estados Unidos en estos momentos tiene la mayor deuda exterior del mundo y solo se mantiene en pie porque su moneda es la moneda de pago internacional y especialmente la moneda de pago de la energía. Y como estoy a punto de quedar, me gustaría hacer preguntas. Bueno, muchas gracias por tu magnífica presentación de la tertulia. Ahora, bueno, como hay personas que... Os recuerdo cómo va el tema. Vamos levantando la mano, yo voy tomando nota. Ya ha habido dos personas que me han pedido la palabra y vamos dando la palabra en orden. El primero a levantarla ha sido nuestro presidente Fausto, entonces está enchufado, después vas tú, Nico. Hubiera sido el tercero, pero bueno, anda. No, vamos a ver, una cosa que a mí es lo que ahora mismo me preocupa sobre la situación de España en el mundo. España está ahora mismo enfangada en un tema con Rusia que yo no sé exactamente a qué nos conduce, creo que a nada. Yo no me siento en absoluto amenazado por Rusia. Y sin embargo, se especula con la posibilidad de desplegar 40.000 tíos en los países bálticos, que yo no sé para qué van a servir, francamente. No serán desplegados. Es a lo que iba. Eso me da la impresión que va a quedar como en poco a poco, en segundo, tercer, cuarto plano, hasta que desaparezca la idea, ¿no? Da la impresión. Durante la presidencia de Barack Obama se aplicó una presión sobre todas las fronteras occidentales de Rusia. Se instalaron cuarteles generales, se crearon depósitos de armas y municiones en muchos puntos, en los países bálticos, Letonia, Letonia y Estonia. En Polonia se empezó a desplegar sistemas de misiles ya muy cerca de las fronteras rusas. A todo esto, lógicamente, ha contestado Rusia instalando misiles S-400 Iskander, ha contestado desplegando tropas también en las fronteras. La diferencia cuando se habla de la amenaza rusa al desplegar esas tropas es que los rusos están desplegando tropas en su territorio. Mientras que nosotros, mejor dicho, la OTAN, está desplegando tropas en territorios todavía ajenos. Bien, hubo un acuerdo para la reunificación de Alemania en que Washington y Moscú llegaron a la siguiente conclusión. Los rusos dijeron, si ustedes jamás llevan la OTAN a nuestras fronteras naturales, nosotros aceptamos la reunificación de Alemania. Y Estados Unidos aceptó. Esa promesa ha sido olvidada y los rusos ahora la reivindican. Es decir, nosotros queremos que ustedes cumplan esa promesa. ¿Qué se está pretendiendo? Por un lado, presionar militarmente a Rusia en el lado occidental. Y por otro lado, mediante el Tratado del Pacífico, presionar económicamente a Rusia en el lado oriental. Con lo cual, lo que se trata es convertir a Rusia en una potencia asiática, hacerle olvidar su pertenencia a Europa y que se dedica a aliarse con Irán y con el Corea del Norte. Cosa que Putin no está dispuesto a ello porque Putin, entre otras cosas, tiene una promesa de modernidad y sabe que la modernidad no está precisamente en Corea del Norte ni en Irán. Donald Trump ha prometido que todas estas tropas las va a retirar. O sea, y va a retirar no solo las tropas, va a retirar el dinero que está poniendo Estados Unidos para mantener la OTAN, porque en estos momentos el presupuesto de la OTAN, el 70%, está pagado por Estados Unidos. Nico. Pues nada, yo te felicito por la exposición, Gustavo. A mí me gustaría, si puedes aportar un poco de luz en el tema de que un presidente que todavía no ha sido investido como tal, ya tenga encima suyo la espada del impeachment. Es decir, de la revocación como presidente, que no son pocos ya, de hecho son muchos, yo cada vez lo estoy viendo más en prensa, en internet, etcétera, son muchos, hay gente muy sabia, gente muy versada en la política de Estados Unidos que dice que este presidente en su primer mandato le va a caer por un montón de movidas, por un montón de historias, por enfrentarse al Congreso, al Senado, por ser un verso suelto, le va a caer un impeachment y no va a poder terminar su mandato. Esto, grosso modo, sería que es un golpe de Estado, ¿no? Anunciado. Lo que pasa es que ellos lo hacen con toda la fuerza de la ley, el Tribunal Supremo, el Congreso, el Senado, pero que este señor no va a lograr llegar a culminar porque es demasiado peligroso y esto ha sido un azar. Que haya salido es un azar, ¿no? Y que es tan peligroso para el sistema que le quieren ya quitar, aunque luego le sustituiría su vicepresidente, Mike Pence, que es un ultraconservador a niveles estratosféricos. Eso por un lado, si me lo puedes aclarar. Y luego, por otro lado, está el tema en política exterior, que me parece contradictorio que Donald Trump se pueda llevar bien con unos y mal con otros. Es decir, creo que donde más se ha celebrado la victoria de Trump ha debido ser en Tel Aviv,
porque este señor que va a poner su embajada, la embajada de Estados Unidos, ha dicho que la va a poner en Jerusalén. No en Tel Aviv, en Jerusalén, dando con ello carta de naturaleza al hecho judío largamente reivindicado de que Jerusalén sea la capital, ¿no? Y por supuesto, Netanyahu lo ha celebrado como un amigo, y la AIPAC, la asociación del lobby judío más fuerte, que no es Soros, sino es otro tipo de personas, también han celebrado y han visto en él a un amigo. Sin embargo, hace las paces con Putin y le alaba a Putin, y en tanto está por revocar el acuerdo con Irán, lo cual es casi un contrasentido. Tú puedes... Sí, bien, la parte del impeachment es realmente curiosa porque al anterior presidente, cuando antes le nombraron presidente y antes de que hiciera nada, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Es algo impresionante. Y luego se dedicó a gastar todos los arsenales de Estados Unidos para eso. Nadie le ha hecho un impeachment ni le ha revocado el Premio Nobel de la Paz, ni se lo van a hacer, porque es negro. Si fuera blanco, no se hubieran dado. Donald Trump efectivamente está siendo muy cuestionado, hasta que el nivel de que sabéis que en Estados Unidos no se presentan solo dos candidatos, el de los demócratas y el de los republicanos, se presenta también el de los verdes, el del Partido Comunista de los Estados Unidos y el del White People Party. O sea, que evidentemente quedan a distancia estratosférica de los dos candidatos, pero se presentan también. Entonces, la candidata de las sandías, en este caso la ecologista, ha pedido que se recuenten los votos en determinados estados que serían esenciales para ser presidente. Es decir, ha hecho lo mismo que hicieron los demócratas en las elecciones de George Bush, que pidieron que se recontasen los votos en Florida. Y también pusieron en peligro el sistema norteamericano, ese estúpido individuo que se llamaba Alberto Gore. Al Gore. ¿Quién? Al Gore. Al Gore, que luego nos dio charla de lo bueno que era la ecología y tal, hizo que se recontaran los votos porque no se podía creer que había perdido. Y las cobró a $100.000. El tema, en estos momentos tiene un punto de descanso porque tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos de aquí hasta la primavera son republicanos. Él tiene que revocar a determinados jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ya está entrevistándose con unos cuantos que son conocidos por su afición a las sábanas y a las cruces en llamas. No es exactamente el Ku Klux Klan, pero vamos, son bastante próximos a posturas muy republicanas. Pero es que Donald Trump no es muy republicano. O sea, tiene su aquello, tiene su diferencia. En Israel se han puesto muy contentos porque ha ganado Donald Trump. Y se hubieran puesto exactamente igual de contentos si hubiera ganado Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton fue a Israel a jurar pleitesía, igual que Donald Trump la ha jurado, pero desde Estados Unidos, porque ese no sale de allí. O sea, en el tema de Israel, Israel sale ganando siempre. Siempre gana la banca. Tira la moneda al aire, aunque caiga de canto, gana Israel. Porque no puede ser de otra manera, porque es que en el nacimiento del Estado de Israel hay una eso muy importante, y no es que haya un lobby judío, que lo hay, y no es que haya más judíos en Queen que en Israel, que los hay. Es que el White Anglo-Saxon and Protestant, dentro de los protestantes, corrígeme Elena, que tú sabes de qué hablo, piensan que Israel es el pueblo elegido de Dios. O sea, y que ellos, según os traten a vosotros, yo trataré al resto de vuestros vecinos, dice el Antiguo Testamento. Entonces, los WAPs norteamericanos lo creen a pie juntillas y lo aplican. Es decir, el tema de Israel para mí no es importante. Lo que es importante es qué va a ocurrir en el Oriente Medio. Porque claro, si tú vas a apoyar a Putin en Siria y no vas a seguir intentando geopardizar la zona, es decir, convertir a Irak en 4 grandes o mini estados, convertir a Siria en otros 3 mini estados. Si no vas a hacer eso, o sea, estás apoyando bastante la estabilidad, simplemente con no hacerlo, que es lo que está pretendiendo hacer Estados Unidos. Y si luego además vas a apoyar al ejército árabe sirio y especialmente a la aviación rusa, o sea, el ISIS acaba en 20 minutos, aunque yo siempre digo al respecto que eso no es importante. Cuando me preguntaron ¿qué ocurrirá cuando desaparezca Al-Qaeda? Yo, pues que surgirá otra cosa. ¿Y qué parecerá cuando maten a Bin Laden? Digo, pues aparecerá otro tío que se llamará Mohamed la Oreja. Pero que eso da igual, o sea, ese proceso va a continuar. Pero en este caso, igual que Obama se dio cuenta que ya estaba en un avispero y empezó a salir de la zona de Oriente intentando desplazar el eje estratégico de Estados Unidos al Pacífico, Donald Trump va a hacer exactamente eso mismo, pero su eje estratégico va a estar en América. ¿Me explico? Sobre todo en Norteamérica, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. Yo sigo diciendo, a la gente me toma cachondeo, que yo estoy convencido que ya están entrando a Lee Oswald para cargarse a Donald Trump. Lee Oswald, como sabéis, es el que asesinó al presidente Kennedy. Juan Villalobos. Sí.
simplemente pues preguntarte algo. Cuando sale Ronald Reagan, también se habla en muchas ocasiones de en aquel momento de, en fin, ser un actor de segunda fila, ¿no? Y luego al final fue probablemente el mejor presidente. El vencedor de la Unión Soviética, gracias al que de la Unión Soviética. Exacto. Por ahí va el asunto, es decir, este hombre ya vemos cómo en muchos aspectos se va retranqueando o va haciendo o va matizando todas las declaraciones que ha hecho anteriormente durante la campaña. Realmente todas estas situaciones no le van a condicionar a tomar una determinada postura. Por ejemplo, la Unión Soviética en estos momentos está un poco aislada, efectivamente, porque por Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, le ha presionado para que se vuelque hacia Oriente. Sin embargo, en Oriente tiene China, que por otro lado le presiona. En fin, está un poco ahí en tierra de nadie, y por eso lo poco que le queda, que es Siria y alguno más, lo cuida como oro en paño. ¿Qué ocurrirá si realmente este hombre lleva a cabo su política de retirada de toda la potencia militar norteamericana en Europa? Europa no creo que vaya a reaccionar, por lo menos al instante, sino que va a tardar. Y Rusia, en ese momento, entonces, empieza a avanzar hacia Occidente. Seguro que en ese momento la tensión es absolutamente innegable y probablemente volverá al militarismo, al imperialismo militarista más latente. La primera parte es que la Unión Soviética tenía el tercer PIB del mundo. En Rusia tiene el PIB de Brasil, en estos momentos. Así que no es el tercer PIB del mundo, sino que el de Brasil es alto. Lo segundo es que Rusia está enfangada en una apuesta propia que son los BRICS. O sea, los determinados países que están intentando generar un nuevo polo económico, del cual lógicamente surgirá con el tiempo una alianza política. Los BRICS que tienen a gran parte de la población mundial dentro de su territorio. Los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, Suecia, exacto. Sudáfrica. Hacía broma. Y al cual también se quiere apuntar Irán, al cual hay otras naciones que quieren ir subiendo ahí, Pakistán, entre ellos, por ejemplo. La retirada efectiva del ejército norteamericano, por ejemplo, yo no creo que afectara a la base de Rota. ¿Por qué? Porque la base de Rota es un punto neurálgico para controlar todo lo que es el norte de África y Próximo Oriente. Que afectaría a las tropas norteamericanas desplegadas en territorio europeo que retirarían. Los alemanes tendrían que, lógicamente, que llegar a los 2 puntos o superarlo de su Producto Interior Bruto para mantener eso. Se resucitaría la idea olvidada de la brigada franco-alemana que dio lugar al debate sobre el ejército europeo. Juncker ya ha hablado de esto. El presidente de la Comisión Europea ya ha hablado de que hay que empezar a crear un ejército europeo porque la OTAN ya no va a seguir haciendo los deberes. Porque la llamarán brigada Carlomagno, ¿no? Bueno, yo me compré un ECU porque esa iba a ser la moneda europea y luego ya hacen el euro, ¿sabes? No voy a hacer predicciones al respecto. Bien, entonces lo probable es que se cree un ejército europeo fundamentalmente que sea un ejército europeo protagonizado por Alemania y por Francia. Ya hubo casos, no hubo una integración real, fundamentalmente por un problema de idioma, porque claro, los franceses querían que las comunicaciones fueran en francés y los alemanes decían que el francés se les daba fatal. Pero tendrán que hacerlo. Es decir, yo sí creo que van a reducir el gasto en Europa, yo sí creo que van a obligar a los aliados europeos a aumentar el gasto de la OTAN, también van a obligar a replantearse qué es la OTAN, porque era una organización, la del Tratado del Atlántico Norte, creada para detener a la Unión Soviética no existe. Entonces se ha intentado replantear como una policía mundial, con papeles en Afganistán, de forma secundaria en Irak, de forma también más que secundaria en Siria, directamente en Libia, pero los resultados que está obteniendo son muy distintos. Por ejemplo, la OTAN fue arrastrada a Libia para un mayor negocio de Francia e Italia. Es decir, allí pusimos nosotros nuestros F-18 Hornet para que Francia e Italia se llevaran la tajada gorda. Y para que Libia pasara de ser un estado gobernado por un personaje bastante excéntrico y peculiar, pero que cuando tú dabas a la pared se encendía la luz y cuando abrías el grifo salía agua. La palabra democracia en árabe no existe. Existe ijma, que es consenso o acuerdo. Pero democracia no existe. Cuando oyes a un árabe hablar de democracia dice democracia. O cuando oyes a un persa hablar de democracia dice democracia, porque no existe esa palabra. Esos pueblos no están pidiendo
democracia, ni están pidiendo libertad, ni votar cada 4 años, están pidiendo comer y trabajo. Entonces, no sé qué pinta la OTAN en ese caso. La OTAN está siendo bastante nefasta. Y si es necesario un brazo armado, tendremos que considerar que el peor enemigo de Estados Unidos es Europa. Porque nosotros fabricamos lo mismo que ellos. O sea, el principal competidor de Estados Unidos no son los chinos no fabrican lo mismo que Estados Unidos. Los chinos fabrican, entre comillas, tonterías. Pero los europeos fabricamos lo mismo que fabrica Estados Unidos. Siempre hemos sido su objetivo porque es que somos su competencia económica, su competencia comercial. Y de hecho, nos hacen bastante daño. Por ejemplo, las fábricas Mercedes, que antes llenaban Alemania, se han llevado muchos a Estados Unidos porque si un obrero alemán cuesta 70, el obrero norteamericano, también cualificado como el obrero alemán, cuesta 50. O sea, esa deslocalización que ataca Donald Trump también se ha producido en beneficio de Estados Unidos. Porque no te puedes llevar una fábrica Mercedes a Pakistán. Porque los Mercedes que saldrían salir un poco así. Javier. En estas elecciones yo creo que se ha podido ver dos cosas que, digamos, para el común de los mortales es bastante positivo. Primero, la diferencia entre el establishment, la élite política y económica que juega otras cosas. Hemos podido ver los juegos satánicos de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, aliada con la Abramovich esta. Hemos podido ver cómo hackers aliados con Wikileaks aparecían a la semana muerta con un tiro en la cabeza en una cabaña en mitad del bosque. Y un hombre en las prisiones norteamericanas. Exacto. Y luego también hemos podido ver cómo Donald Trump y su campaña ha conseguido convertir el insulto en una virtud. El fascista, el nazi, el machista, ¿no? Xenófobo, racista, homófobo, de todos los ismos, ofos, todo lo que te vas a imaginar, lo han convertido en virtud. Y de hecho se han puesto el título, ¿no? Los deplorables. Entonces, mi pregunta va, dentro de los partidos identitarios europeos o incluso a los medios de comunicación, ¿esto puede servir como un camino a seguir o es demasiado positivo pensar que Europa, dentro de esa dictadura de la progresía, puede seguir el mismo camino que América? Lo primero es que los medios han perdido credibilidad y han pintado la campaña electoral norteamericana menos que la Tomás a los títulos. Los medios además han producido el efecto contrario al que pretendían. Al ser tan masivos y al ser todos indicando la misma dirección han producido un efecto de rebeldía dentro de la americana y dicho, bueno, y a este le ponen todos a parir, ¿por qué? O sea, lo segundo es que la gente ya no se informa por los periódicos, la gente no va al kiosco a comprar el periódico, ya no lo hace. Ni siquiera los jóvenes que estáis aquí, algunos, porque los demás sois unos tarras como yo, no os informáis ni siquiera por la televisión, os informáis por internet. O sea, vosotros leéis cosas de internet y las recibís noticias a través de las redes. Es decir, que eso ya no lo controlan. Y eso es el gran fracaso de los medios de comunicación. En estos momentos los medios de comunicación no tienen la influencia que tenían antes. Antes si el país decía, va a ganar Felipe González, ganaba Felipe González. En este momento está poco, y estoy hablando de España, da muy poco que gane Felipe González. O sea, creo que había dos periódicos a favor de Trump. Uno era el Herald Tribune de Pensilvania y otro era el no sé qué de Pensacola. O sea, esos son los dos medios escritos que apoyaban a Donald Trump, más la Fox. Y la Fox le hacía unos feos cajas que iban porque decía, bueno, usted es un hombre moderado. Y que yo moderado, ¿sabes? Mire usted lo que voy a decir. Y usted que se ponga de rodillas que ya sabe lo que va a hacer. O sea, la Fox estaba espantada y era su candidato. ¿Me explico? Los grandes republicanos, o sea, y se iban a apoyar a Hillary Clinton al Partido Demócrata. O sea, Condoleezza Rice apoyó también a Hillary Clinton. ¿Me explico? Hasta que salió una actriz norteamericana que dijo que ella no votaba con la vagina. Pues eso no lo recogió nadie, eso nos llegó por internet porque los medios se negaron a darle con eso. Entonces, lo primero a constatar es el fracaso de los grandes medios de comunicación y el triunfo de las redes sociales. Lo segundo, que lo que ocurre en Estados Unidos no tiene por qué tener un reflejo directo y homogéneo en Europa. A veces lo tiene y a veces no lo tiene. Si hay algo que está de acuerdo la izquierda y los identitarios europeos, era fundamentalmente ser anti-norteamericanos. O sea, el otro día, pues, ¿qué podemos decir bueno de Fidel Castro? Que era anti-norteamericano. Y eso es el elogio que ha salido por nuestros lados hacia Fidel Castro, es que había sido falangista de joven y que era anti-norteamericano. O sea, y ya está. O sea, entonces, ese efecto no se tiene. Yo incluso diría más, creo que puede sonar muy bien que te llame el presidente de los Estados Unidos, sobre todo si eres Marion Le Pen, ¿no? Y que nos llame Hollande.
pero eso no tiene efecto en el electorado, y menos en el electorado francés, porque los franceses son unos tipos que les regalaron la Estatua de la Libertad a los norteamericanos, pero con un fino humor, y es que la Estatua de la Libertad está modelada con una modelo que era una prostituta, y lo hicieron aposta. Y cuando se enteraron los americanos ya pensaron en dinamitarla, pero ya era un poco tarde, ya era un símbolo mundial. Es decir, que los pro-franceses en Estados Unidos son Donald Trump y Woody Allen. O sea, el resto, Homer Simpson odia a los franceses, porque los ha liberado 2 veces y piensa que no le tratan como correspondería. Es decir, no creo que haya una relación entre una cosa y otra. Y luego creo que una de las cosas de seña de identidad de los ultras de un lado y del otro en Europa es el antinorteamericanismo. Antón. Bueno, pero el tema es tan apasionante. Yo desde luego no dormía hasta las 6:30 de la mañana. La verdad es que estaba un poco tocado del catarro y tal y no me podía dormir, pero la verdad me pasé una noche de las más divertidas que me he pasado en mi vida. Yo viendo la cara de Maruenda, cómo sonreía de oreja a oreja, entre esos lobos que le llamaban a este asesino, payaso, y Maruenda, sí, pero vamos a ver. Uy, que parece que gana Florida. Uy, que parece que gana Pensilvania. Bueno, pero lo importante es Ohio. Oye, que gana Ohio. Bueno, yo, la verdad, creo que estamos ante un fenómeno que no solamente es anecdótico o gracioso, sino creo que en esta última década, en estos últimos 15 años, donde el mundo, con el arranque de Internet, las redes y la globalización, que es un hecho, que está ahí y tal, creo que se ha colado por la puerta de atrás un pensamiento único, dominante, light, tipo UNESCO, la ONU, la progresía, que por aquí se decía, que está empezando a cabrear a mucha gente. Y que, al margen de que los medios se puedan equivocar, porque están manipulados o no tal, pero yo lo que creo es que Trump ha acertado con una gran decepción existente en la gente, que yo creo que la resumía muy bien Clint Eastwood, que decía, es que estamos hasta las narices de lo políticamente correcto, aunque no se diga. Y de vosotros que sois unas nenajas. Y en ese momento están empezando, yo noto también en mí mismo que me cambia también bastante las cosas, ¿no? Y entonces creo que estamos ante un personaje que da miedo, así, hombre, millonariazo, prepotente, con unos fondo moral que no sé cuál es, parecido que te recuerda, no lo sé, es que no lo conozco, me recuerda a Berlusconi un poco, me recuerda a no sé quién, pero por lo pronto hay varias cosas que me están sorprendiendo gratamente. 1. Lleva 10 días después de las elecciones y ya sabemos lo que quiere hacer, el programa que tiene y hacia dónde va. Yo os pregunto ahora, ¿vosotros tenéis idea de cuál es el proyecto de Rajoy frente a una reforma constitucional? ¿Alguien sabe qué es lo que piensa? Yo, por fin encuentro un líder que sabes lo que piensa, se puede equivocar. Segundo, la gente que, tal, porque no, la autarquía, efectivamente, el proyecto económico de volverse al interior de Estados Unidos, no sé qué tal le saldrá. Tiene muchos riesgos de salirle mal. Pero el proyecto de estadounidense de reforzar los valores fundamentales del país en este mundo global y que la globalización no suponga el desarme moral y el desarme ideológico, me parece muy interesante. Y de cara a Europa, ¡ay, qué horror! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que yo creo que esto es muy beneficioso. El que Europa tenga que poner 80.000 millones para una defensa. Es que el problema de Europa hoy es que no tiene proyecto. Es que se está perdiendo en esa progresía gris de la socialdemocracia light sin principios, en donde Europa no es nadie. A lo mejor esta es la forma de que Europa sea alguien. Un interlocutor paralelo a Estados Unidos, nunca va a estar mal con Estados Unidos. Europa y Estados Unidos no van a chocar. Solamente
creo que puede ser un revulsivo para Europa. Y creo que puede ser un revulsivo para que la construcción de Europa se haga desde los profundos valores europeos que han sido defendidos por las naciones europeas serias y que se pueda llevar adelante. Y en cuanto a la política exterior, me parece que nos hemos salvado de una guerra mundial con Trump claramente. Es decir, a donde va Obama y donde iba Hillary es al caos. Pues claro, el ver en este momento que después de, no sé, pero han tenido, me parece, unas 15.000 bajas en Irak, Estados Unidos, una cosa así, que ver en este momento que le construyen un califato que toma la mitad de Irak y la mitad de Siria, delante de las narices de este idiota, y dice, no, pero ahora, como soy un tío muy hábil, ahora vamos a reconquistarlo. Bueno, ahí están parados en Mosul, vamos a ver cómo acaba la batalla de Mosul, pero vamos a reconquistarlo porque soy un genio. Meto al ejército iraní a que lleve el peso de la campaña. A cambio le doy además un tratado de enriquecimiento de uranio. O sea, el Partido Demócrata Norteamericano en política exterior, puede ser muy bestia, pero el Partido Demócrata Norteamericano es un fabricante de conflictos. Y yo lo único que quería decir, que a mí me parece que en esos 3 puntos de... Gracias por tu aporte porque es muy bueno. Y aparte de eso hay que recordar que el Partido Demócrata de los Estados Unidos es el que ha llevado al mundo al borde de la guerra, cuando no ha metido la guerra. O sea, 2011 Libia, exterminada, Estado fallido. Somalia, unos años antes, Estado fallido. Entra en Siria, Estado fallido. Irak es un Estado absolutamente débil que se va a mantener porque tiene detrás a Irán y porque están tomando el poder militar, político y económico los chiíes. O sea, eso está más claro que quienes están asaltando Mosul es la 55 División, que es chií, y las milicias chiíes. O sea, está más claro que la agua. Entonces señalaré 3 puntos de esperanza. El primer punto, Brexit. El segundo punto, no al referéndum en Colombia. Y el tercer punto, Trump. ¿Son cosas nuestras? No. A mí los ingleses, como buen español, me caen mal y opino lo que decía hablar de Lez. Hay que mirar siempre mirando a Inglaterra. Hay que mirar siempre mirando a Inglaterra. Pero el Brexit también es una forma de contestación. El Brexit es una forma de debilitar a la Unión Europea, que es nuestro enemigo. No a Europa, la Unión Europea. El no en el referéndum de Colombia ha hecho que sean tan absurdos y ridículos que vayan a plantear el nuevo acuerdo, que es una cosa maquillada, solo en el Parlamento porque saben que... Y de paso le dan el Premio Nobel de la Paz para desprestigiarle más. O sea, a mí me ofrecen el Premio Nobel de la Paz y me digo, por favor, no. O sea, ¿quién tiene el Premio Nobel de la Paz? Esa señora que decía que vivía en una casa y no sé qué, y que pasaba mucho hambre, y se ha descubierto después que pasaba mucho hambre porque desde que se desplazaba a la izquierda donde estaba su habitación hasta a la derecha donde estaban las cocinas había una gran distancia, ¿no? Otro es Pérez Esquivel, el tonto de todas las salsas, estuvo aquí de mediador para lo de ETA sin que nadie lo hubiera llamado. El presidente Obama, o sea, y ahora se lo dan a Santos, o sea, de verdad. Te falta el referéndum italiano que viene dentro de una serie. Y ahora es Trump. No, Trump no es de los nuestros. Y en Austria. Ni nada parecido. Ni nada parecido a ser de los nuestros. Pero es algo que nos va a divertir mucho. Porque como dicen los chinos, la maldición china es bienvenido a los tiempos... que tengas tiempos interesantes. Porque eso quiere decir que sean intranquilos. Pero como nosotros somos europeos y no nos van nirvana, pues nos gustan los tiempos interesantes. Y además, como dijo aquel, bienvenido a los tiempos difíciles porque ellos traen la depuración de los cobardes. Sí. Así que... ¿Qué me suena? Fausto era. No, mira, además ha entrado Juan en un momentito en ello. Vamos a ver, a mí me da la impresión que aquí, aparte de conspiraciones internas, de impeachments y de que un día le peguen 4 tiros con un Mannlicher Calcano que no se lo cae a nadie y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que veo es que los tiempos interesantes vienen ahora en Europa. Porque vamos, así de buena pluma, tenemos en Austria, para tapar el 4 de diciembre. La chapuza repelente esa que hicieron a la neta. Vale. Luego, otra es la del referéndum en Italia, donde el Renzi se va a meter en un berenjenal de narices porque las encuestas ya le están dando perdedor total. O sea que va a tener que convocar elecciones y eso. No nos fiemos de las encuestas. Bueno, no, ya no, pero estoy de acuerdo. No, pero es verdad, pero vamos a ver, que el BP Grillo y el resto de la banda están ya afilando el machete. Por otro lado tenemos en Holanda, que en breve también tienen algo que decir, y el caballero ese que dice que no quiere un marroquí en Holanda, creo que lo cumple. Por otro lado tenemos Francia.
En Francia se van a lanzar izquierdas y derechas, y eso es lo interesante del tema, se van a lanzar contra Le Pen en segunda vuelta. Pues han elegido un mal candidato para que la izquierda les apoye. Sí, Porque eso es me parece a mí, porque ultraliberal. eso, exactamente, no, pero la izquierda le apoyará. Sí, sí, pero Porque que si sí, algo- es sorprendente que claro. la izquierda apoye a un tipo que quiere acabar con la jornada laboral de Claro. 35 horas, con la jubilación a Vamos los a 65 años. O sea, es que es Eh, espectacular. Alemania sigue también en cartera más adelante, con todo el Pejira y toda esa gente, como se llaman los Que, alternativos. que los Landers ya se sentaron. Exactamente. Y lo crearon antes de ayer. Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo, lo que vamos a presenciar. Vamos a ver, aquí, pongo por caso España. Aquí el PP no deruega la ley de memoria histórica. Y la del aborto. Ni la del aborto. El PSOE tampoco se pone especialmente chulo con cuestiones de índole de machacamiento social. Es que están perfectamente de acuerdo, cada cual dentro de ese sistema, cada cual ejerce el papel que tiene que ejercer. Entonces a mí lo que me llama la atención es que en Francia van a echarse izquierda y derecha contra Le Pen, y en el resto de los sitios, cada uno por su parte, pueden salir resultados tremendos. Y entiendo que lo que ha pasado en Estados Unidos, por lejano que pueda parecer culturalmente, que lo es, o que no es de los nuestros, o llamémoslo como queramos, va a tener bastante incidencia. Va a tener bastante incidencia porque el hecho de que Detroit se haya convertido en una ciudad muerta, porque los americanos de toda la vida se han ido, el white flag, otra persona que estuvo aquí, es que también está pasando en Holanda y también está pasando en Francia. Los franceses están machacados en las grandes ciudades donde han perdido, por ejemplo, presencia en los banlieues. Ahí no pisan ya, prácticamente. Los alemanes, ahora Angela Merkel está volviendo también de muchas cosas muy gordas que dijo hasta hace 2 meses, diciendo que bueno, que va a empezar a deportar porque eso no puede ser. Entonces, aquí sí está teniendo efecto, lo que yo creo, o va a tener efecto, más allá de lo que la propia población europea... Y si me permites, Fausto, en Francia también, porque la elección de Fillon es una elección inteligente. Es decir, yo creo que lo que va a hacer el electorado francés es elegir a este hombre por no elegir a Marine Le Pen, pero que realmente Fillon tiene es una derecha clara y manifestada en tal sentido, y en el punto económico, tú lo has dicho, las 35 horas en Europa ahora mismo son insostenibles. La jubilación a los no sé cuántos es insostenible, es decir, lo tiene que arreglar, y es un valiente en ese sentido. Es decir, en Europa están cambiando las cosas rápidamente. Esa es mi opinión. Sí, yo veo que si no están cambiando van a acabar cambiando, posiblemente manifestadas de una forma en cada sitio. Aquí no va a cambiar nada. Yo veo que aquí va a ser muy difícil que algo se mueva, pero desde luego lo que está claro es que, vamos a ver, aquí es que se parte de una base. Todos estos países de los que he hablado, Austria, Italia, Holanda, Francia y tal, tienen algo que, por ejemplo, aquí no tenemos, que es conciencia de sí mismos. Claro. Y aquí, mientras no haya conciencia de sí mismos, pues nos dará igual quién gane Estados Unidos o deje de ganar. Pero es que no hay ningún libro de qué es Finlandia. ¿Eh? Ni hay ningún libro de qué es Noruega. No, es un Pero aquí, sentimiento. Es un pero de sentimiento, qué es ¿no? España, están constantemente preguntándose. Claro, Y aquí un presidente del gobierno te dice que Discutido. que es discutido y discutible. No, pero quiero decir, España existe porque está en la pero Constitución. por lo menos en esos países hay un sentimiento, más allá de sus constituciones, más allá de sus formas, etcétera, que parece ser que También funciona. te digo otra cosa, y es que lo digo mucho, que en esos países se empezó a reconstruir en 1945 y aquí debería haberse empezado a reconstruir en el 75, pero tampoco. ¿Y cuál es el problema que tenemos en España? Tenemos socialdemocracia de izquierdas o socialdemocracia de derechas. Es decir, la política económica, social, cultural y de género del Partido Socialista es exactamente la misma que la del Partido Popular y viceversa. ¿Me explico? Hay una defensa de los derechos llamados de quinta generación, el derecho de la homosexualidad, el derecho a la adopción de niños por gays, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las razas, etcétera, etcétera. Bien, y hemos abandonado totalmente los de la primera generación, que es pan, trabajo y techo. Y derecho a la vida, evidentemente. El discurso que estamos haciendo es el discurso que planteó Chantal Mouffe en las conversaciones que tuvo con Íñigo Errejón. Es decir, en vez de estar en la lucha real que debemos estar, que es en la defensa de los trabajadores españoles por la nación y el trabajo, estamos en los derechos de las minorías. El derecho de las mujeres superfeministas, que tú eres machista porque me has mirado con los ojos. El derecho de los inmigrantes de otras razas que llegan aquí, que tienen prioridad sobre los nacionales, que se suponía que tenemos los derechos históricos como está pagando la seguridad social durante toda nuestra vida. No digo por otro tema. Los derechos de los sin género.
el discurso, o sea, me explico, estamos en un discurso absolutamente absurdo que solo beneficia a los que han abandonado la lucha de clases, es decir, la izquierda, por la lucha de esas minorías, porque ahora ya no tienen el voto. ¿Por qué? Porque no han podido resolverlo, porque han sido incapaces de plantear una alternativa viable, y por eso son postmarxistas. No quieren decir que no, mire usted, no es que seamos postmarxistas, es que no somos marxistas, porque les parece feo decirlo, pero es que no lo son. No hay izquierda económica, hay izquierda sociológica. Efectivamente, y por eso se está implantando la dictadura de género a todos los niveles, porque ese es el nuevo frente de batalla. Pero nadie se plantea que tenemos la cuarta parte de nuestra población en paro, es decir, tenemos un 25% de paro. Nadie se está planteando que no hay viviendas y que no se están construyendo viviendas sociales, y que las viviendas que se están construyendo están siendo ocupadas por personas que llegan de fuera porque saben que van a recibir eso solo con llegar de fuera. Sí. Es decir, no hay conciencia de nación, ni hacia adentro, porque el Estado, gracias a la Constitución, se ha ido diluyendo en las comunidades autónomas. Hemos renunciado a lo más grave y lo más serio que existe, que es la educación, que va a pasar a mano de las comunidades autónomas. Por eso tanto idiota. Mire lo que se gasta usted el PP en el presupuesto en comunidades en educación. Claro, oiga, si está en manos de las comunidades autónomas, los presupuestos que no sé ni sé qué coño se lo están gastando. Exacto, no, el gobierno nacional. Porque está todo el otro lado. Y en la sanidad. Que estamos en un estado que en este momento coges tu carnecito de la Seguridad Social de Madrid, te pones malo en Toledo y no te atienden, o tienes que hacer un papeleo de 3 pares de narices, y no es un ejemplo. No. Bueno, porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces, y por fuera estamos perdiendo poder hacia los burócratas de Bruselas. ¿Sí? Dentro de poco el Estado será una cáscara muerta que se desprenderá. Bien. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no tenemos conciencia de nosotros mismos. Y porque no tenemos tampoco a alguien que diga, señores, se acabó, esto es así, es así, así. Sin ningún trauma, sin ningún complejo, y dejando de discutir, por Dios bendito, de José Antonio, de Ramiro, de Franco, o sea, yo de verdad, yo no entro nunca ya en esos Bueno, perdona, y por la otra parte, a mí me interesa presencia en el presente. Presencia en el presente. Ya está. Y fin de la invisibilidad. ¿A que eso te suena? Javier. Yo solo quería comentar lo que has dicho antes. O sea, yo creo que estamos viendo que, por ejemplo, después del Brexit, que has comentado tú antes, esto era un toque de atención para los burócratas de Europa. Es decir, esta no es la Unión Europea que quiere la gente. Pues lo que han hecho ha sido fomentar más en Europa, ¿no? Ha dicho que ahora hay que hacer el macroestado, que a ver si fomentamos ese ejército plurinacional, bla, 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 bla. Y en cuanto a las próximas elecciones que hemos estado comentando, yo creo que los candidatos del sistema, que por cierto, Filón es muy católico, pero yo creo que como todo político francés será más masón que... Sí, claro. Entonces, es decir, los candidatos del sistema han dicho, ¿qué peligro tengo en mi país? ¿Extrema derecha, extrema izquierda, extrema derecha? Pues me voy hacia la derecha. Para que, como tú has dicho antes, el que esté dudando no diga, es que votar a la extrema derecha es una facha, es una nazi, mejor me voto al del centro. En los países el oasis de la progresía, dicen, por lo mismo, por los partidos hacen lo mismo. ¿Dónde está el peligro? Por mi izquierda, Podemos, pues vamos a ser todos los socialdemócratas que podemos, ¿no? El que podamos. Entonces, volvemos un poco al punto de partida. Que pregunté yo antes. Lo de Trump, o sea, para los que estamos fuera, somos outsiders de todo ese mundo, el hecho de que por fin haya alguien que haga virtud el insulto nos puede fomentar o nos puede motivar a salir y dejar de autocensurarnos. Es el ejemplo que tú has puesto antes, que ellos fueron insultados y se cogieron el insulto como nombre. Exacto. Es posible en Europa... Eso lo dice Jean Baudrillard también. ¿Es posible en Europa que partidos o gente de este palo... En Europa sí, pero de Pirineos para arriba. Bueno, hoy le han montado una a Pablo Iglesias porque ha dicho una cosa sobre las mujeres en política. Sí, que muy parecido a una cosa que dijo otro. Pero si dijo a pero vamos a ver, si dijo que a Mariló Montero la azotaría, ¿y qué pasó? Nada. Me explico, Liz tiene un vídeo en internet diciendo que él está a favor del derecho a tener armas. Y ahí está. Y dice que hay que coger las armas y hay que hacer la revolución a tiros. Y ahí está. Jorge Garrido. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero a raíz de algo que se ha comentado aquí te voy a hacer dos. Una es sobre Filón. ¿En qué medida consideras que efectivamente es un buen candidato para que no gane Marine Le Pen? O si al revés, resulta que lo que va a hacer es que Le Pen tenga ahora más posibilidades que antes. Tiene más posibilidades que antes. Claro, es que es lo que yo pienso. Yo pienso que justamente... Sí, porque parte de la izquierda claro, no va a ir a votar. Y alguna
va a votar lo que no lo va a comentar luego la agrupación del Partido Si ya es el Socialista. primer partido de los trabajadores de Francia, ahora puede ser ya, no, creo yo, no sé, pero bueno, lo digo porque como se ha comentado aquí un poco en Me sentido avanzo la respuesta. Sí, sí, O sea, sí. están cometiendo un error porque mucha gente no va a ir a votar, va a decir que no. me alegra de coincidir. Si el programa social de Le Pen es más progresista. Bueno, me alegra de coincidir. Y la pregunta que desde el principio te quería hacer era la de, después de este repaso que ha hecho Fausto de tantos países, entre los cuales está Estados Unidos ahora con la victoria de Trump, en el que, vamos a decir, como tú hubieras dicho, no son de los nuestros, pero reconozcamos que es lo políticamente incorrecto llegando al poder o acercándose. Eso es indudable. Lo cual, para los que somos antisistema, pues siempre es más interesante, como he dicho antes, que siga todo igual. ¿Hasta qué punto esto, sobre todo ya con Estados Unidos, porque claro, es la primera potencia mundial, hasta qué punto esto puede ser o no el fin de una era y el comienzo de otra, es decir, el fin de la era de la globalización y el inicio de otra era, porque la globalización hasta ahora era indiscutible y el futuro que, vamos, ¿quién va a pensar que no hay futuro en la globalización? ¿Hasta qué punto puede ser que ahora el futuro sea volver a los Estados-nación y volver a los bloques, digamos, más continentales y más... No, te explico por qué. Porque los Estados-nación son la vacuna contra el hegemonismo. Son la vacuna contra el imperialismo en el peor de los sentidos. Son la vacuna contra el dominio mundial. Y ellos buscan el dominio mundial. El Estado-nación es lo que se resiste al dominio mundial. Entonces un Estado-nación se destruye o hacia arriba, incluyendo las unidades supranacionales, o hacia abajo, fomentando en él el secesionismo. Y España tiene las dos enfermedades. Hacia arriba y hacia abajo. Y yo no creo que a Donald Trump le dejen avanzar demasiado. Creo que sí se va a mover dentro de esos márgenes que tiene un presidente de los Estados Unidos, va a moverse hacia uno de esos lados y va a intentarlo con todo lo que pueda. Pero está el Pentágono, está el Congreso, está el Senado, están los lobbies, está el complejo militar industrial que estaba con Hillary Clinton y está la Asociación Nacional del Rifle que estaba con Trump. Sí, pero la gente se confunde. No, es que la poderosa no sé. Mire usted, lo del rifle son unos tíos que tienen un rifle. Exactamente eso, un rifle. O sea, y los otros fabrican F-18 y portaaviones. O sea, que la diferencia es grande, incluso en capacidad de presupuesto y investigación. Trump ya ha dicho que va a quitar todo tipo de restricciones, incluso al número de balas que se puede tener en casa. O sea, todo eso está muy bien y a Homer Simpson en Oklahoma está encantado. Y se va a volver a comprar otro M16 semiautomático, cosa que no lo había dejado el otro. Pero ya está. Es decir, yo ¿hasta qué punto le van a dejar hacer eso? No lo sé. O sea, pero yo me refiero a nivel mundial, hasta qué punto las cosas, digamos, pueden estar cambiando en otro sentido al que estábamos en la última igual década. que va a haber una oleada cultural, esto es un ínfimo reflejo de ella, en que la gente se va a replantear las cosas, los grandes medios y los grandes think tanks, los grandes tanques de pensamiento, donde también van a ponerse a pensar en esto mismo, pero en sentido contrario. Es decir, en este momento la Fundación Rams del Pentágono te dice, ¿qué está pasando aquí? Que íbamos muy bien encarrilados y nos estamos yendo. Es decir, que sí, pero que tiene un efecto positivo porque nos anima a 4 tipos metidos aquí. Pero hay 186.000 tipos metidos en otros sitios como este, ¿me explico? Cobrando y pensando en cómo evitarlo. O sea, Es mucho. que nosotros nos hemos dado cuenta, ellos también se han dado cuenta, y los medios, y el New York Times. O sea, y están pensando en cómo evitar esto porque se han dado cuenta que pintan menos que la tomarse en los títeres. Y no les gusta. Nosotros expectamos todavía menos, pero bueno. Boca Negra. Bueno, vamos a ver. Aquí indudablemente Alfonso, queremos salir luego, ¿eh? Sí. lo que se está planteando es que Occidente tiene una crisis fundamental de valores. Y por eso surgen los movimientos estos que han surgido. Indudablemente en España esto es mucho más grave. Porque aquí lo que hemos perdido es la identidad de sí mismo. No sabemos quién somos. Pero esto da igual que se lo preguntes a Nas que a Caifás, porque al final nos crucifican. Con lo cual, da igual la derecha que la izquierda. Nadie sabe qué es. No se habla de España, es el país. Y esto es un problema grave. Porque si queremos hacer algo para un futuro, tenemos que saber quién somos. La juventud no sabe quién es.
ni a dónde va. Lo único que quiere es vivir mejor y de la forma más cómoda posible. Entonces, si hay que plantearse algo, hay que empezar por ver cuáles son los valores que tienen futuro. Indudablemente, Norteamérica, lo que ha sucedido y va a suceder, aquí nos va a decir muy poco. Va a decir a 4, pero a la inmensa mayoría esto no llega. Entonces, ¿qué hacer? El problema ahora es qué hacer y cómo hacer. Y ahí es donde los que le damos un poco al coco, pues tenemos que plantearnos. Yo no veo futuro. Y el futuro que lo veo que es la desmembración. Hubo un movimiento en Francia que se llama el movimiento de provocación, que se dedicaba a provocar a la gente. Y yo creo que se lo salió, provocar a la gente. Nosotros en el colegio aquel que estuvimos de la calle P21 hacíamos cosas provocativas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no teníamos dinero, pero sí teníamos imaginación. El problema es que ahora no tenemos dinero y tampoco tenemos imaginación. Es decir, hay gotas en el mar, como el Hogar Social Madrid, que se va a la puerta de una mezquita, por cierto, a 100 y pico metros, diga lo que diga la policía, y monta un pollo, porque nadie se atreve a meterse con los musulmanes, porque entonces eres un islamófobo. ¿Me explico? Y monta otro pollo en un acto del PP, y monta otro pollo en un acto del PSOE, y monta otro pollo en un acto de Podemos. O sea, ¿por qué? Porque hay que provocar. Y están en las noticias. Entonces la gente cuando llora, ¡ay, no salimos en las noticias! ¿Y cómo cojones quieres salir en las noticias si lo único que haces es cena el 20 de noviembre, merienda el 29 de octubre, desayuno el 14 de abril, y ¿cómo se dice ahora? Brunch, ¿no? El 2 de mayo. ¿Cómo coño quieres salir en los medios? Si quieres salir, produce noticias. Eso sí es fácil. Que falta la provocación más importante del Hogar Social, que fue ocupar un edificio en plena zona antifascista de Tetuán. Vamos, era mortal. Allí eran ataques cada 5 minutos, te jugaban la vida. El Juan de Elías. Sí. ¿Cómo lo sabes? Antón. Que sí lo saben. Bueno, lo he sufrido. Como hemos caído un poco en la tristeza otra vez, y entonces a mí me parece, yo creo que en estos temas, ¿qué podemos esperar? Que decías, Javier, ¿no? De este tema, ¿qué podemos esperar? ¿Que va a cambiar algo? Vamos a ver. Yo creo que en el devenir de estos acontecimientos, de dónde va el mundo en este momento, hay movimientos de onda larga y luego movimientos de onda corta y hay alternancias. Yo creo que lo que representa Trump es claramente, es decir, el movimiento de globalización y en la creación de estructuras superadoras de la nación para crear estructuras más potentes, más regionales, por decirlo así, en el mundo es inevitable. Para mi modo de ver, es la onda larga. Es decir, el mundo se ha acercado muchísimo, el mundo ha roto barreras, la comunicación es bestial, caótica en este momento, las redes, etcétera, etcétera, pero el mundo camina hacia una globalización y esto es inevitable, a mi juicio. ¿Y cómo se va caminando hacia un mundo global? Pues lo que eran comunidades... Cartagena y el cantón de Cartagena pues tendrá que ser España y lo que tendrá que estar, es decir, mediante la creación de una serie de proyectos pequeños que se agruparán en un proyecto grande, pero que es lo que le ha pasado a Europa. Pero Europa no es un proyecto sugestivo. Bueno, es que el problema es la formulación del proyecto. Y claro, Estados Unidos, como son 53 naciones, son 53 estados de tanta potencia como cualquiera de los estados españoles, es decir, California es 7 veces España, yo qué sé, es otro tema. Ellos en sí mismos son un núcleo, son una potencia que evidentemente con la que se pudiera crear en Europa pues se va a ser habrá unas sinergias muy fuertes. Es decir, que hay una onda larga que va a ser así. ¿Qué es lo que pasa con Trump? Que en este camino en donde dice, bueno, ¿a dónde me estoy metiendo? Que se están perdiendo absolutamente todos los principios que formularon la nación norteamericana y la Unión Norteamericana. Entonces viene un movimiento de reacciones. No, quieto para. Entonces vamos a rearmarnos. Y luego ya veremos
cómo de esa autarquía que va a plantear, pues bueno, luego ya veremos cómo acaba abriéndose otra vez. O sea, estos son movimientos un poco... ¿Qué es lo que pasa en España? En España y en Europa, con todos estos movimientos que se están dando, pues es un poco lo mismo. Es un poco el Brexit, el holandés es peligrosísimo, porque es prácticamente nazi, tío. Es decir, Italia, nosotros mismos acabaremos haciendo esto, porque en España puede... Vamos a ver, el que crea que una nación de 500 años se va a ir a la mierda en 2 días, se está equivocando. Y aquí hemos montado este rollo de las 17 mini-estados, pero ojo, que como toquen y como esta izquierda poscomunista se dedique a tocar más las narices, esto es como el toro en la dehesa. Va muy tranquilo y si ve ahí unos tíos gritando, pues bueno, se va para otro lado hasta que embiste. Yo creo que Europa tiene que recomponerse. En la tragedia de las 150 millones de muertos de las 2 guerras mundiales en Europa, había que recomponer otra vez. Las naciones tenían que superar sus divisiones. Y yo creo que se ha superado. Se han superado mucho las divisiones en Europa. De manera que ahora el problema es formularlas. Y ahora resulta que el que las quiere formular, la identidad de Europa, es el poscomunismo naciente de la ideología de género que tú muy bien has retratado antes. Entonces llega un momento en que decimos, no. Bueno. Inglaterra es Inglaterra, Holanda es Holanda. Es decir, hay unos movimientos de reacción muy parecidos a los que tiene Estados Unidos en este momento con todo. Y creo que de ahí lo que es importante es reformular el proyecto europeo. Y hacia donde va España no es a mirarse el ombligo. España tiene que ir a mirar las estructuras que se están creando a su alrededor y tendrá que unirse a ellas. Y tendrá que aportar los valores fundamentales españoles. Y formular eso es la tarea. Ahora, no, es que nosotros somos un grupo de personas que, bueno, la igualdad del hombre y la mujer, somos todos iguales, no sé cuántos. No, oye, mira, es que a mí lo que me preocupa es la transexualidad, que se quede garantizada, no sé qué. No, es que hay que... Vamos a ver un momento. Hay que recuperar de dónde venimos, qué es lo que somos y el proyecto que queremos. Y queremos participar en un proyecto común con todos los europeos que nos unen. Señor Roa. Bueno, pues yo lo que yo percibo es que en realidad estamos bastante satisfechos en esta sala y en otras más a las que yo he ido de la indigestión que tiene la progresía respecto de la victoria de Trump. O sea, a mí realmente me ha encantado. O sea, es algo que ya la misma noche de la victoria de este señor, que a mí no me toca nada, realmente, a mí este señor no sé en qué puede favorecer a España, si es que lo puede favorecer en algo o puede ir en contra de ella, pero en sí mismo me encantó el guantazo que le metió a toda la progresía, que tiene una indigestión a día de hoy, que no sabe cómo postularse porque se han equivocado, pero han desbarrado totalmente, nadie ha acertado. Y encima no encaja porque todos los lobbies se les ha venido el feminista y el de tal, el de cual, todos estos han ido al garete. Pero yo lo que sí creo es que este señor, que yo no sé hasta qué punto puede afectar, para bien o para mal, sí marca una tendencia. Y yo creo que esa tendencia se va a manifestar y no tenemos suficiente perspectiva ahora mismo para verla. Que va a ir poco a poco y que a lo mejor es de manera inconexa y que un país no tiene mucha relación con otro y tal, y que tiene que ver Trump con Austria, pero que yo creo que aquí hay una remontada a la hora de que desde 1945, que se hizo un pacto tácito entre la derecha y la izquierda a la hora de yo administro la economía, que es la derecha, y a ti te dejo la cultura, que es la izquierda, esté quien esté, y siempre ha sido así. Desde 1945 yo lo percibo, por lo menos de esta manera, eso está cambiando. Entonces yo veo que eso al final va a traer consecuencias. No sé muy bien cuáles pueden ser, a lo mejor gente más sabia podría decirlo, pero creo que es interesante, el momento en el que estamos es verdaderamente apasionante. Fausto.
No, simplemente una cosa, hablando como has comentado antes, que el propio sistema, el propio tinglaillo, ya se prepara para lanzarse a... ya está observando y ya creará algo para ir en contra de lo que parece ser que pudiera estar haciendo. Ya hemos tenido un ejemplo de eso. Lo que pasa es que de esto tampoco hablan los telediarios. Y es la resolución del Parlamento Europeo para contrarrestar, dicen, la información que procedente de Rusia puede llegar a los europeos y que es tendenciosa, es contraria a ciertos valores y claro, los niños no deben ver esas cosas. Directamente lo tachan de mentiras. Y además, sí. Rusia Today. Sí, Rusia Today, el Sputnik y todo esto. Y lo que cuentes en las redes sociales. Vamos a ver, a mí no me... Que haya hablado en el Sputnik. Vale. No, pues mira. No, pero vamos a ver, a lo que voy un poco es a que ya esa reacción ya se está produciendo. Hombre, mire usted, yo supongo que no todo será verdad, Javier. O sea, joder, que también ellos tienen sus intereses, los defienden y manipularán el asunto. El problema que tiene toda esta gentuza, una y otra, es que dan mucho eco a los secesionistas. Es decir, Rusia Today, yo he dejado de hablar para Rusia Today porque vi toda la información que daban sobre el tema catalán y vasco. Y dije, se acabó, mire, por aquí no paso, ya está. Con Sputnik todavía no he visto eso. Cuando lo vea, hoy he hablado, lo dejaré también. O sea, pero que es cierto, pero es que eso lo hace todo el mundo. Y nosotros debemos intentar participar lo más posible para que esa información sea otra. Pero claro, cuando te dan para decir, sí, yo voy a hablarte de Siria, como me estás pidiendo, pero también quiero hablar de Cataluña. Es una bronca que yo se la he dado en muchos casos. Digo que mire, ustedes están defendiendo esto y esto y esto, y esto y esto y esto, no es cierto. Pero eso también nos ocurre con los medios europeos tradicionales. Carmen. Carmen. No, Belén. Belén, perdona. Belén, perdón. Yo lo que veo que en Estados Unidos, evidentemente, cualquiera que haya estado en Estados Unidos ve la bandera por todos sitios. Ve a los niños con 3 años que ya se saben el himno nacional, que se ponen la mano en el pecho y que lo cantan. Eso es identidad nacional. Belén, solo la primera estrofa, que nadie sabe la segunda. Bueno, pero hacen que lo saben, cosa que aquí, quién sabe nada si realmente no tenemos ni estrofa oficial, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente no puede cantarse un himno más que el de Temán, que es el que no sabemos todos los que estamos aquí, pero el resto no se lo sabe, ¿vale? Yo me acuerdo, perdona que te interrumpa un segundo, me acuerdo que la única vez que en mi vida que he visto un partido de fútbol fue aquel que ganó España en un campeonato mundial o como sea. ¿Es de baloncesto o de fútbol? De fútbol. Y entonces había un montón de gente que los tíos se les veía así, un montón de... No empecé yo, que consta no está publicado. No empecé yo ni empezó Emilio. No sabía qué hacer, que no sé qué hacer, y de repente uno empezó, ¡cara al sol! Tampoco salieron de esa estrofa, ¿no? Pero me hizo gracia porque dije, tienen una exaltación patriótica y no tienen cómo reflejarla. Sí, ese es el problema. Que en Estados Unidos rascas, con muy poquito que rasques, puede salir ese espíritu nacional, cosa que aquí no tenemos. Somos el único país del mundo en este momento, porque vamos a ver, el mundo civilizado, lo que es Europa y lo que es Estados Unidos y lo que es lo que llamado Occidente, que no tenemos ningún tipo de educación nacional. No hay educación nacional a ningún nivel. La hemos tenido con Franco, ¿no? Con Franco, naturalmente, pero hace 42 años que no hay ese tipo de educación. En el momento en que no hay una identidad y en el momento en que no, es imposible que haya una reacción semejante aquí dentro de España en este momento. Pero es que yo creo que han ido a destruir esa identidad para que no haya esa reacción. Pero la izquierda, por supuesto, el problema es que la guerra civil, vamos a escuchar a la izquierda, pero es que la izquierda aquí sigue siendo antinacional y ha sido antinacional desde hace 45 años. Son los que han impuesto su criterio en ese sentido. Siempre lo fue. Evidentemente. Pero bueno, lo que son los hechos. Vale, si estoy de acuerdo contigo, si los hechos son que no existen. Pero además es que los demás les hemos regalado en Estados Unidos, ni en una Francia, serie ni de en cuestiones. Italia, ni en Gran Bretaña, que por eso Les siguen hemos siendo regalado imperio, aunque la sean más palabra pequeños que progreso. nosotros. Les hemos regalado la palabra libertad. Claro. Y les hemos regalado la enseñanza. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si el problema aquí es ese es el ese, problema. aquí en España Y no se eso puede ahora, haber una reacción ¿quién pone semejante freno porque no existe. y cómo cambiamos el tema? Claro. Ahí es donde está el problema. A ver, tiene una idea para esto, Puerto Rico, Gustavo. Puerto Rico que hay que ser españoles. Como somos pocos y no tenemos fuerza suficiente, no lo estoy diciendo en broma, nos tenemos que dedicar única y exclusivamente a captar a los maestros. Es decir, que se nos apunta un tío de biología, le expulsamos. Que se nos apunta un tío de medicina, fuera.
A menos que quieras cambiar de... ¿Vas a pasarte a magisterio? No, pues adiós. No, lo digo en serio. O sea, somos muy pocos, no tenemos fuerza para estar captando a todo el mundo de todas partes. Ni poniendo... Si tenemos 1000 carteles, no hay que poner 1000 carteles en España porque se difumina. Hay que poner 1000 carteles en la puerta de magisterio. ¿Me explico? Si damos un acto, lo damos en la puerta de magisterio. Y buscar qué temas les interesan a los maestros para dar conferencias y charlas sobre temas de magisterio, pedagogía, todo eso. Hay que captar a los maestros. Porque nos importa un pito tener un biólogo, porque nos importa un pito tener un ingeniero, porque nos importa un pito tener un montón de gente. Y bueno, abogados no digo. Pero no tenemos maestros, y tenemos que tener maestros, maestros y maestros. Y después de maestros, aunque suene fatal porque es una gentuza, lo sé porque yo me encuentro entre ellos, periodistas. ¿Por qué? Porque crean una corriente social, porque crean una corriente de opinión. Y nosotros, yo ahora me conformaba y me daba con una esponja a los dientes, porque los dientes están muy caros, no me digo en un canto, solo y exclusivamente por tener una corriente de opinión. No la corriente de opinión, sino por tener una corriente de opinión. ¿Sí? ¿Qué es lo que solo normalmente hacemos nosotros? Pues nos juntamos un montón de azules y nos damos una charla a nosotros mismos. Que escribimos un periódico azul y nos lo vendemos unos a otros. Damos un meeting y nos lo damos a nosotros. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué? Somos absolutamente cerrados al exterior. Somos una banda de tíos alrededor de una hoguera así, dando vueltas en la hoguera y mirando hacia la oscuridad. ¿Me explico? Pues hace falta que cada uno coja una rama de esa hoguera y se vaya a la oscuridad a predicar. Como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. A predicar y a predicar constantemente. Y a dejarnos de nuestros cenáculos en los que estamos muy cómodos discutiendo si los luceros que llevaba el jefe eran color plata o color amarillo. Si la palma de plata la recibió Federico Feldespato o no la recibió. Si Franco era más o menos español, y más o menos tal. O sea, es lo que hay que hacer, salir a predicar, pero hay que predicar cosas sencillas. Porque eso de España, amamos a España porque no nos gusta, es muy complicado. No se puede vender por ahí. Hay que buscar mensajes sencillos, que lleguen a la gente. O sea, cosas que suenan fatal y que me pueden criticar aquí desde el catolicismo, desde el falangismo y de 500.000 cosas. Como, es un ejemplo, que no estoy haciendo lema. Los españoles primero. Una cosa así, simple, que llegue a la gente. España nos roba, es algo simple. Nos lo venden a todos. No nos gustará a nosotros, pero lo han vendido y lo han vendido bien. Super vasco, o sea, si es que hace frío, está el vasco. Si es que hay que levantar piedras, está... O sea, los vascos son la leche. Yo tengo un compañero de trabajo que es vasco, mide 1,50 m y no tiene 2 tortas. Pero nos han vendido esa imagen. O sea, y lo de los gallegos, y nunca llamáis. Y todas esas apoyadas. O sea, hay que crear un mensaje, y hay que crear un mensaje súper simple, y llevarlo a todas partes, y repetirlo machaconamente, y dejar de vernos unos a otros. O sea, y nada, solo charlas y conferencias en sitios que el único tío que sea de los tuyos seas tú. O sea, y es que... Pues hay que ponerse y se hace. Y ya está, no seas derrotista. Y nuestro relato, que se dice ahora tanto lo del relato, nuestro relato, el mito de Sísifo. Es que ya llega un momento que a mis 70 años, cuando he sido antifranquista con la camisa azul y cuando he tenido que tocar el piano, ¿entiendes? Ahora llega un momento que dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues lo que sea. ¿Ahora qué? ¿Quién tengo al lado? Estoy de acuerdo con Gustavo en el tema del falangismo. El falangismo, para mí, o la falange, eso es un aborto. No se dio. ¿Por qué? Porque cuando el tema se inicia, hay falangistas de varios tipos. Y no hay un tiempo, porque el tiempo lo marca la guerra, y esa guerra destruye la posibilidad de que una falange se cohesionara. Y entonces... Bueno, pero sigue sin cohesionarse, ¿eh? Sí, y después de la guerra ya es la falange franquista y resulta que según un vieja guardia, antes había más vieja guardia Alfonso de la guerra que antes de que se iniciara la guerra. Alfonso, ¿te importa? Es que llevamos un poquito pegados de tiempo. Con esto quiero decirte que estoy absolutamente de acuerdo. Que yo, ¿con quién? Que yo me olvido de la falange. Otra cosa es que yo tenga mi chemise blue en mi casa y que Pepe Antoine sea para mí Pepe Antoine.
pero claro. que hoy tenemos que vender otra imagen, Está claro. tenemos que vender otro rollo, y ese rollo lo tenemos que construir. Ya está, Donald Perfecto. Trump. ¿Me entiendes? No, mira, Alfonso, vamos a dar la palabra a Javier y termina Fausto, si os parece bien. Javier. Solo comentar, antes creo que ha sido usted quien ha preguntado, ¿cómo podemos hacer y tal? En cuanto a medios de comunicación o jóvenes de una corriente de opinión diferente, tal, en América está lo que se llama la derecha alternativa, el alt-right, que eso engloba un poco a todo, desde pues, todo lo que tenemos en Europa, pero de todo juntito. En América van todos a uno. Han tenido como vocero al medio de Breitbart, que lo hemos comentado aquí, y la gente que hablaba ahí era gente joven. O sea, periodistas o no periodistas de 30 y pocos años, 40 y pico, como mucho 50, era el director del programa, y eran continuamente repitiendo, pero como ha dicho él, llamando la atención. Cojo una noticia, sale lo de John Podesta, y la machaco, pa. Eso redes sociales, y se multiplica por 1000. Luego, a nivel personal, yo soy muy joven, aquí me sacáis todos oleadas de experiencia y de años y de lucha y de pérdidas y de amores y de desamores. ¿Qué bien te ha quedado? No, y es cierto, pero yo con mi poca edad que tengo, pues también he perdido esas cosas. Pero por ejemplo, en la universidad yo he machacado a toda la gente, pero porque me veían como un bicho raro. Diciendo, este pavo que va diciendo que es eso, no lo voy a decir aquí porque se está grabando, ¿qué es esto? Y me viene aquí y le ves ahí, yo iba vestido con pitillos, con mis bambas, mis camisetas apretadas así cortitas, yo tenía un flequillo aquí, me tenía la cabeza rapada y un flequillo aquí, ¿no? La gente dice, pero no caso la imagen. Yo cuando conocí a Togores, ¿qué hace un con pendiente? Yo tenía 2 pendientes. Pero la gente dice, no caso. Entonces va rompiendo moldes. Entonces mucha gente con la que hablaba se iba y luego me volvía. Y dice, joder macho, si es que lo que hemos estado hablando, me quedo pensando y oye, ¿te importaría? Y empiezas a hablar. Entonces mucha gente decía, es que tú te crees un mesías. No, o sea, a mí con que se vaya una persona a su casa y se haga preguntas diferentes más allá de las que hacen en las tertulias de televisión, esa persona no es que quizá no esté ganada, pero ya tiene la mecha, ya tiene la llama aquí del Espíritu Santo. Y se va a su casa. Y luego ese va a otra, y va a otra, y va a otra. Y ya está. Y luego también todos los días. De medida de lo posible, me intento camuflar un poquito, pero lo hago todos los días. Cada vez que comento algo, taca. Redes sociales, lo mismo, taca. Me tuve que cerrar el Facebook por problemas de privacidad, pero ahora estoy en Twitter. Twitter, coges cualquier noticia y haces un comentario, no muy salido de tono. Y eso, pum, 100 y pico retweets, 100 retweets. Y ese es el camino. O sea, machacar. Pero no machacar sencillamente y con ideología, sino comentar la actualidad y que la gente diga, coño, este tío que es políticamente incorrecto, pero está señalando como Trump. Trump ha señalado lo que la gente pensaba y no se atrevía a decir. Eso tiene su sacrificio. Pero ese es el único camino. Javier, pues yo creo, ya Fausto, si te parece, terminas tú. Hay un bar enfrente. Sí, antes, sí. Hay varios. Querías comentar algo, ¿no, Fausto? Sí, no, simplemente, oye, pues como suele ser costumbre que yo clausuro la última y digo, doy las gracias y digo que qué bien y estas cosas, pues las digo, darlas por dichas, e incidir en lo que está diciendo Javier, que lo tenía aquí apuntado. Yo creo que la gran potencialidad que han demostrado en Estados Unidos, el hecho de que haya... Pero claro, esto no puede ser una jugada de... Me refiero a todo lo que... a los memes, joder, a todas las barbaridades que han publicado en Facebook, en todas partes, con caricaturas crudelísimas. Las tertulias, las editoriales, sí. Todo eso, pero que todo eso, en cualquier caso, y es lo que yo creo que deberíamos, los que queremos ciertas cosas, ¿no? Los que deberíamos irnos planteando, es ya dejarnos efectivamente de teorética, política y empezar a decir cómo hacemos política de verdad. Y esa es una vía, yo creo. Lo que pasa es que esto no es una cuestión de fuego de francotirador. No. Es decir, esto no es que yo diga una cosa, mira tal. No, esto es cuestión de organizar y organizar una especie de gran, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, una especie de gran central, ¿cómo diríamos? De gran central de constructora de todo lo que se nos viene encima y machacar. Gustavo. Nada de un párrafo de gracias, cuéntame, gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos vosotros por